Una estudiante de secundaria llega a una comisaría, golpeada y con lágrimas en los ojos, exigiendo responsabilidad al hombre uniformado que la dejó embarazada. Pero lo que recibe es violencia pública. Hasta que un joven oficial se levanta y lo cambia todo. Aquella tarde, el sol colgaba sin piedad en el cielo, castigando el asfalto del patio de la comisaría. El calor era agobiante, de esos que se sienten en pleno enero en el conurbano bonaerense, donde el aire pesa y quema las suelas de cualquiera que se atreva a cruzar. En medio de esa atmósfera sofocante, entre el ir y venir de los patrulleros y el ajetreo de los oficiales uniformados, apareció una figura que contrastaba dolorosamente con el entorno. Una adolescente caminaba sola, despacio. Su nombre era Camila. Apenas tenía 17 años. Llevaba puesto su uniforme escolar, una camisa blanca y una pollera gris tableada, prolija pero arrugada por el largo viaje en colectivo y el peso mental que cargaba. Su pelo castaño, que solía llevar suelto, estaba atado en una colita desordenada, pegada a la nuca por la transpiración. En su espalda colgaba una mochila negra, no muy grande, pero que parecía contener todo el peso de las heridas y el miedo que había traído desde su casa ese día. Camila no venía por un trámite escolar, ni para denunciar un robo de celular o un DNI perdido. Venía por algo mucho más grande que ella misma. Algo que ninguna chica de su edad debería experimentar jamás. Llegaba con su rostro hermoso ahora pálido por el agotamiento y el llanto que no cesaba. Su piel clara contrastaba con sus ojos hinchados, enrojecidos de tanto llorar en silencio durante noches enteras. Pero no se detuvo. Sabía que una vez que cruzara las puertas de ese edificio de ladrillo visto y pintura descascarada, su vida podría cambiar para siempre. Ya fuera hacia la justicia o hundiéndose más en el abismo del dolor. Pero no tenía opción. Tenía que venir hoy. Tenía que enfrentarse a ese policía. El policía llamado Rubén. La puerta de vidrio de la comisaría se abrió. El aire acondicionado del interior salió de golpe, chocando contra el rostro de Camila, bañado en sudor. Se detuvo un momento en el umbral, tomando una bocanada de aire profunda. El corazón le latía desbocado en el pecho. Sentía un nudo en la garganta. Pero dio un paso, y luego otro. Lentos, pero firmes. El interior estaba iluminado con tubos fluorescentes, lleno de actividad burocrática. Pero a Camila no le importaba. El mundo a su alrededor se sentía muerto. Solo se concentraba en un objetivo, encontrar al hombre que había arruinado su vida y se había borrado como si nada hubiera pasado. La presencia de él la obligaría a enfrentar la realidad. Siguió caminando, pasando por los escritorios de atención al público que estaban vacíos. Sus ojos escaneaban cada rostro uniformado que pasaba. Ninguno de ellos era él. Pero sus pasos no se detuvieron. Sus manos apretaban con fuerza el borde de su camisa. Sus labios empezaron a temblar. Las lágrimas estaban listas para brotar de nuevo. Sabía que ese no era lugar para que una piba de secundaria llorara. Pero no era solo llanto. Ella venía cargando una verdad que alguien con uniforme azul quería enterrar. No venía a pedir, venía a exigir. Sus últimos pasos la llevaron al centro de la sala de guardia. Allí, con la voz temblorosa, se preparó para abrir su herida frente a todos. El aire fresco del climatizador envolvió el cuerpo de Camila. Al entrar en esa gran sala, el ambiente contrastaba brutalmente con el infierno exterior. El espacio amplio estaba lleno de movimiento, pero no había ninguna emergencia real. Al frente, varios oficiales estaban sentados detrás de sus escritorios, mirando monitores viejos o moviendo expedientes con cara de aburrimiento. A la derecha, un grupo de policías se veía relajado en un sofá de cuerina desgastado. Se reían por lo bajo, tomando mate y lanzando chistes típicos de cuartel. A nadie le importaba, nadie estaba realmente alerta. Pensaban que el día pasaría como cualquier otro, rutinario, vacío, sin sorpresas. Pero entonces, la puerta se había abierto. La figura adolescente con uniforme de colegio entró con paso lento. Ojos hinchados,
cara pálida y respiración irregular. Camila se quedó parada, rígida, en el medio del salón. No dijo ni una palabra. Pero las lágrimas que corrían por sus mejillas eran suficientes para señalar que algo andaba muy mal. Su llanto era silencioso pero ensordecedor entre el murmullo de la oficina que empezaba a detenerse. Algunos policías giraron la cabeza, 1 o 2 se levantaron de sus sillas. Pero ninguno se acercó. Solo miraban, intercambiando miradas, preguntándose internamente, ¿quién es esta piba? ¿Qué le pasa? Camila no hacía nada. Solo estaba ahí parada. Su cuerpo temblaba, su respiración era agitada. Su llanto comenzó a aumentar, no como una explosión, sino como agua que se filtra por las grietas de una represa. Los policías empezaron a incomodarse, pero no lo suficiente como para moverse. Un oficial sentado en un rincón solo levantó la vista un segundo y volvió a bajarla hacia su celular. Los otros solo se miraban entre sí. Sus rostros mostraban incomodidad. Ninguna acción, ninguna iniciativa. En una sala llena de agentes de la ley, ninguno fue lo suficientemente humano para acercarse a un estudiante que llegaba llorando sin consuelo. El ambiente, que al principio era relajado, ahora se volvía tenso, no por una amenaza externa, sino porque el dolor había entrado al edificio. Y todos eligieron fingir que no veían. Camila estaba parada sola en medio de una comisaría de la provincia de Buenos Aires, un lugar que supuestamente debía ser un refugio. Pero fue recibida con silencio, con miradas vacías, con indiferencia. Y aunque no había pronunciado palabra, toda la sala sabía que esa chica guardaba algo grande. Su llanto no paraba, pero el mundo a su alrededor seguía mudo. Nadie se movía. Camila se quedó clavada unos instantes. Sus ojos barrieron el lugar buscando un rastro de valentía perdido entre las miradas vacías de los oficiales. Tomó aire, pero el sonido de su llanto ya no se podía contener. Las lágrimas bajaban como torrentes, sus hombros se sacudían. Por unos segundos solo lloró sin voz, como si guardara una explosión en su pecho. Y finalmente, abrió la boca. Con voz suave pero clara, pronunció un nombre. El nombre que hacía que su corazón galopara sin control. Oficial Rubén. Su voz temblaba, casi ahogada por el murmullo de la oficina. No hubo respuesta. Pero Camila no se rindió. Clavó los talones y esta vez fue más fuerte. Rubén. Su llanto cambió. Ya no era un llanto de miedo, sino de dolor puro. El llanto de alguien que ha callado demasiado tiempo. Su voz llenó la sala con un tono cargado de presión y angustia. Los policías que antes la ignoraban, ahora cambiaron de actitud. 1 a 1 se dieron vuelta. Los que estaban sentados se pararon, las risas se cortaron en seco. El nombre que Camila mencionó quedó colgando en el aire, resonando en las paredes como un martillazo a la conciencia. Algunos se miraron entre sí. Conocían ese nombre. Sabían a quién llamaba. Pero nadie se movió. La tensión crecía lenta pero segura. Camila siguió caminando. Sus pasos eran inestables, pero sus ojos ardían con una mezcla de bronca y tristeza imposible de ocultar. Su voz se volvió más aguda. Ya no llamaba, gritaba. Rubén Darío, salí. Quiero hablar con vos. Su grito cortó el aire de la comisaría, deteniendo toda actividad. Varios oficiales empezaron a acercarse, no para ayudar, sino por confusión y morbo. ¿Quién era esta chica? ¿Por qué gritaba el nombre de Rubén llorando así? El ambiente silencioso se volvió inquieto. Todos empezaron a darse cuenta de que, fuera lo que fuera, esto no era una pavada. Y quienquiera que fuese ese Rubén, estaba siendo buscado delante de todos. Camila se detuvo en el centro. Bajó la cabeza cubriéndose el rostro con las manos y lloró más fuerte. Un llanto que ya no tenía vergüenza, que ya no tenía miedo. Un llanto que exigía justicia. La comisaría, que antes parecía una oficina cómoda para los agentes, se transformó en un escenario lleno de presión.
Esa chica de secundaria estaba sola. Pero su valentía los estaba silenciando a todos. Se negaba a callar, se negaba a ser silenciada. Y en medio de ese estruendo de lágrimas, una cosa quedó clara: ella no se iría hasta que el hombre llamado Rubén apareciera y la escuchara. Desde una de las puertas laterales, que daba a las oficinas internas, se escuchó el sonido de pasos pesados y lentos. Unas botas reglamentarias golpeaban las baldosas con un ritmo perezoso. Y finalmente, del umbral emergió un hombre con el uniforme azul completo. Era el sargento Rubén. Tenía unos 35 años y un cuerpo voluminoso. Su panza sobresalía, presionando el cinturón policial que parecía a punto de estallar. Tenía la cara redonda y entradas pronunciadas en el cabello. El pelo fino estaba peinado así nomás y el sudor ya le corría por las sienes, a pesar del aire acondicionado. Caminaba como siempre, rascándose la barriga, llevando un vaso de plástico con café tibio. Pero sus pasos se frenaron en seco cuando sus ojos se cruzaron con la figura que temblaba en el centro de la sala. Camila. La chica del uniforme, llorando desconsolada abrazada a su mochila. La mirada de Rubén se congeló. Por un segundo, la sala quedó en silencio absoluto. La visión de Rubén se cerró. Aguantó la respiración. Sí. Reconocía esa cara. Camila. Un nombre que llevaba semanas tratando de olvidar, que esperaba no ver nunca en este lugar. Pero la realidad decía otra cosa. Rubén se quedó mudo en la puerta. Su cara se puso pálida. Su mano apretó el vaso de plástico hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero se recuperó rápido. Suspiró, giró la cara e intentó volver a su personaje de siempre. Sin decir nada, desvió la mirada y caminó hacia el lado opuesto. Fingiendo demencia. Su actitud se volvió fría. Su rostro, que por un segundo mostró impacto, ahora estaba plano, como si la chica que lloraba y gritaba su nombre fuera solo ruido de fondo que no merecía atención. Intentó ignorar todo. Hacer de cuenta que no pasaba nada. Pero toda la sala notó cómo se tensó su cuerpo. Los otros policías empezaron a prestar atención. Sus miradas iban de Camila a Rubén. Algunos empezaron a unir los puntos que hasta entonces eran difusos. La tensión en la sala subió, no porque Camila gritara, sino porque Rubén no pudo esconder su pánico inicial. Y aunque ahora ponía cara de piedra, tratando de ocultar la culpa, su cuerpo lo delataba. Los hombros rígidos, el paso pesado y la mirada baja aunque intentara parecer firme. Camila, al notar su presencia, se tensó de inmediato. Su llanto paró un segundo, reemplazado por una mirada filosa llena de dolor. Vio al hombre. El hombre que antes le hablaba suave y luego desapareció sin dejar rastro después de arruinarle la vida. Y ahora ese hombre estaba ahí, frente a ella. Fingiendo que no la conocía. La sala se sentía asfixiante, sin un ruido. Solo el tic-tac de un reloj de pared y la respiración contenida de los policías que miraban desde los rincones el drama que empezaba. Algunos murmuraban, cuchicheando sobre quién era la piba y por qué Rubén actuaba tan raro. Pero las respuestas estaban a la vista. Cuando Rubén finalmente intentó sentarse en una silla cerca de un escritorio, seguía evitando mirar. Pero Camila no retrocedió. Sus ojos seguían clavados en él. El mundo podía quedarse callado, la gente podía hacerse la boluda, pero ella no se iba a callar. Y Rubén, por más que intentara tapar la realidad, ya no podía escapar de la mirada de esa chica de secundaria que traía la verdad que él había intentado enterrar viva. Camila estaba ahí, todavía temblando. Las lágrimas caían sin parar, pero algo cambió en su mirada. Sabía que tenía la atención de todos. Vio que cada policía en la sala la miraba, incluido el hombre que trataba de sentarse tranquilo. Rubén. La respiración de Camila se volvió pesada. Cerró los ojos un momento, tomó aire y levantó la mano lentamente, señalando directamente a esa figura. Es él. Dijo con voz ronca,
pero lo suficientemente fuerte para que se escuchara en toda la comisaría. Es ese. Rubén, él es el responsable. Él es el que me dejó embarazada. Sus palabras sacudieron la sala como un trueno en pleno día despejado. La comisaría quedó en silencio sepulcral. Hasta el ruido de la calle pareció desaparecer. Todos los ojos se abrieron de par en par. Nadie hablaba, nadie se movía. Esa acusación no era solo un grito de bronca. Era la verdad que Camila había guardado en silencio durante 3 meses. Y hoy la soltaba toda en el corazón de la institución que supuestamente garantizaba la justicia. Tengo 3 meses de embarazo, siguió Camila con la voz quebrada. Y él. Ese policía. Él fue quien me tocó, él fue quien me arruinó y después se borró como si nada. Su voz se rompió al final de la frase, pero su mirada seguía fija. No bajó la cabeza. No suplicó. No pidió por favor. Hablaba frente a la ley y exigía que la ley le respondiera. A su alrededor, los policías estaban petrificados. Algunos empezaron a susurrar. Pero ninguno se atrevió a hacer un chiste o a calmarla. Porque sabían que esto no era un drama adolescente cualquiera. Era la confesión de una víctima que venía directo a la guarida del lobo. Rubén, que estaba sentado derecho, empezó a verse inquieto. Se tensó, se puso pálido. Sus manos gordas agarraban con fuerza los bordes de la silla y el sudor le caía por la frente. Pero intentó mantener la postura. Se acomodó el cuello de la camisa, enderezó los hombros y soltó una risita cínica, tratando de poner distancia entre él y la acusación. Cualquiera, nena, dijo con un tono mitad burla, mitad desprecio. ¿Vos quién sos, Yo no te conozco. Se rió de nuevo, más fuerte, tratando de dominar el ambiente. Pero su risa sonaba vacía, forzada y amarga. Los policías que escucharon eso no se rieron con él. Al contrario, se quedaron más callados. Algunos dieron un paso atrás, dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más denso que una discusión entre una piba y un oficial. Camila apretó los dientes aguantando el llanto que quería volver a salir. Dio un paso adelante, todavía señalando a Rubén. No estoy loca. No busco llamar la atención. Vine acá porque quiero que te hagas cargo. Su voz subió de volumen. Vos sabés quién soy. No te hagas el otro. Rubén bajó la vista un segundo. Sus ojos esquivaron todo y miró a otro policía como buscando complicidad. Pero nadie hablaba. Entre la verdad y la mentira, el tiempo parecía detenido. Y todos sabían que ese día alguien se había levantado con valentía y otro empezaba a tener miedo de su propia sombra. Rubén recostó su cuerpo pesado en la silla con una relajación fingida. Después de que Camila gritara todo, él se rió despacio, sobrador, burlón, como un tipo convencido de ser intocable por la ley o la vergüenza. Está loca esta piba, dijo en voz baja, negando con la cabeza. Ni siquiera sé quién sos. Su mirada fue hacia Camila, pero estaba vacía, fría y llena de mentiras. No andes ensuciando mi nombre así porque sí, ¿escuchaste? Esto es una comisaría, no un teatro para tus dramas. Se levantó, su cuerpo se sacudió por el peso, y señaló la puerta. Ándate a tu casa. Este es un lugar de trabajo, no para que vengas a hacer quilombo. Esas palabras sacudieron la sala, no por el contenido, sino por la falta de humanidad. Un oficial contra el grito de una adolescente herida. Frente a todos, Rubén intentaba dar vuelta a la tortilla. Como si él fuera la víctima de una calumnia y Camila solo una piba inestable inventando cosas. La subestimaba. La rechazaba. Se reía de la verdad que tenía parada enfrente. Camila se estremeció. Los ojos que antes tenían bronca ahora se llenaron de lágrimas. Le faltaba el aire. Le temblaba la boca. Y lo único que salió fue un llanto cada vez más fuerte y roto. Bajó la cabeza agarrando fuerte su pollera gris,
como si quisiera sostener su cuerpo que estaba por colapsar. ¿Sabes quién soy, Rubén? Dijo con la voz partida. ¿Sabes lo de esa noche? ¿Sabes todo lo que me hiciste? Pero Rubén solo hizo una mueca de costado y miró a sus compañeros levantando las cejas. Escuchen, muchachos, dice que la embaracé hace 3 meses, dice. ¿Pero dónde están las pruebas? Su tono era duro, soberbio, lleno de la certeza de que sin pruebas físicas nunca lo tocarían. Camila levantó la cara, las lágrimas corrían como ríos. No tengo pruebas, pero tengo la herida. Y sé que lo que hiciste es real. Dios sabe, Rubén. Su llanto se transformó en un grito. Dios sabe. Pero lo que enfrentaba era un muro de arrogancia imposible de atravesar con lágrimas. Toda la sala estaba helada. Los policías que antes miraban ahora parecían más confundidos. Algunos se movían incómodos. Otros retrocedían despacio para no meterse. Pero hubo quienes bajaron la cabeza, incapaces de ver a una chica de secundaria llorando desconsolada en medio de un lugar que, se supone, protege a la gente. Rubén caminó más cerca de Camila, se inclinó un poco y le dijo con voz baja pero cortante: ¿Te pensás que alguien va a creer tus pavadas? No tenés pruebas, no tenés testigos. Sos solo una pendeja que está asustada porque quedó preñada de vaya a saber quién. Y ahora me querés arrastrar a mí para arruinarme la vida. ¿Así es la cosa? Esas frases fueron como cuchillazos. Camila temblaba no de miedo, sino porque la herida era demasiado profunda. Trató de contestar, pero no le salía nada más que un llanto que se quebraba más hondo. Cayó de rodillas al suelo, agarrándose la panza que apenas empezaba a notarse. No estaba solo destruida emocionalmente, estaba rota como ser humano. Intentó pararse de nuevo, débil, pero sus ojos seguían fijos en Rubén, que ahora estaba parado con aire de superioridad frente a ella. Te vas a acordar de este día, Rubén. Te vas a acordar que vine acá. Que me paré frente a todos para exigir que te hagas cargo, gritó, su voz mezclando llanto y furia. Pero una vez más, el hombre solo sonrió con desdén. Se dio media vuelta, fue hacia un escritorio del fondo, agarró un expediente y se hizo el ocupado. Como si lo que acababa de pasar fuera solo una molestia pasajera. Los otros policías seguían inmóviles. Estaban clavados al piso. Quizás por miedo, quizás por no saber de qué lado ponerse. Pero una cosa era segura, ese día un adolescente había traído una verdad que no podía probar, pero que tampoco se podía negar. Estaba parada con su dolor, llorando sin protección, y siendo basureada por la persona que debía hacerse responsable y por la institución donde fue a pedir ayuda. Seguían callados, seguían mirando, seguían teniendo miedo. La cara de Rubén se puso roja. La bronca que venía aguantando ahora hervía y no la podía frenar. Se sentía acorralado. Humillado por una piba de secundaria frente a todos sus colegas. Su orgullo estaba hecho pedazos frente a la institución que siempre fue su escudo de poder. Sin pensarlo 2 veces, su cuerpo pesado se movió rápido. Caminó hacia Camila respirando agitado y con los ojos llenos de odio. Cerró el puño derecho con rabia y, en un movimiento brutal, le lanzó un golpe seco a la cara de Camila. Plaf. El sonido del impacto resonó seco, cortando el aire de la comisaría que antes estaba lleno de confusión. La cabeza de Camila se sacudió hacia un costado. Se le partió el labio al instante. La sangre salpicó y manchó la parte delantera de su camisa blanca escolar. Pero Camila siguió de pie. Su cuerpo temblaba, pero sus pies no se movieron ni un centímetro. No se cayó, no se escapó. Toda la sala pareció congelarse. Todos los testigos se quedaron mudos. Algunos policías se taparon la boca. Otros se miraron con cara de espanto. Ninguno dio un paso adelante. Nadie lo frenó. El golpe no solo le pegó a Camila, le pegó a la conciencia de todos los presentes.
Probaba que el mal podía ocurrir incluso en el centro de la ley y que el culpable podía estar parado ahí sin miedo. Rubén levantó la barbilla, con la cara llena de una falsa victoria. ¿Te pensás que le tengo miedo a tus gritos, eh? Ladró con un tono fuerte que rompió el silencio asfixiante. Su mano seguía cerrada en un puño, lista para volar de nuevo si Camila decía una sola palabra. Pero lo que salió de Camila no fue un grito, sino un sollozo cada vez más fuerte y entrecortado. Se tocó el labio sangrando, pero sus ojos seguían mirando fijo al hombre que acababa de pegarle. No hablaba, pero sus lágrimas decían mucho sobre el dolor, la traición y el coraje de seguir parada. «¿Pensás que pegándome vas a borrar todo?», dijo en un susurro, pero se escuchó clarito. Camila no retrocedió. Su llanto era más fuerte, pero su espalda seguía recta. Esa chica no eligió ser una víctima que huye. Eligió quedarse ahí, en medio del dolor y la vergüenza, para demostrar que la verdad no se borra aunque la quieran callar a golpes. Los otros policías empezaron a verse nerviosos. Sabían que lo que acababa de pasar no era solo una falta ética, era un delito flagrante. Pero igual, nadie se movió. El miedo los tenía atados. Rubén escupió al costado y señaló la puerta. «Afuera. Ándate de acá antes de que te saque a patadas». «Salí sola», amenazó con voz de trueno, pero Camila no se movió. Se limpió la sangre del labio con la mano y miró a todos los policías parados alrededor. «¿Ustedes ven esto?». «Todos se quedan callados», dijo con la voz rota. Esto es lo que ustedes llaman justicia». Su llanto volvió a explotar, pero su mirada desafiaba. Estaba parada sola, lastimada en la casa de la ley, y la dejaban tirada. Ese día, toda la sala fue testigo de cómo un adolescente sangraba por el golpe de un policía, y ninguno de sus compañeros se animó a actuar. No porque no supieran quién tenía la culpa, sino porque tenían miedo de enfrentar una verdad tan evidente. El golpe no había sido suficiente para Rubén. Respiraba fuerte, su cuerpo temblaba de ira y de un miedo que se transformaba en crueldad. En medio de la comisaría muda, volvió a avanzar hacia Camila con mirada salvaje. Como un animal que pierde el control, ya no le importaba quién miraba. «¿Te atreves a desafiarme acá?», gritó mientras levantaba la mano izquierda y le clavaba los dedos en el cuello a Camila. Con brutalidad, apretó fuerte, presionando la garganta de la chica con toda su fuerza. Su mano derecha ayudó a hacer presión y en un segundo Camila se quedó sin aire. Su cuello estaba aprisionado, la respiración cortada y el llanto que antes era fuerte se convirtió en un gemido ahogado que se apagaba. Camila seguía de pie. Aunque su cuerpo empezaba a temblar y sus piernas flaqueaban, aguantó en su lugar. Levantó las dos manos, tratando de empujar el pecho de Rubén, intentando soltarse de la asfixia que apretaba cada vez más. Su cara se puso roja, los ojos se le desorbitaron y abrió la boca buscando un aire que no entraba. Su llanto se rompió, su voz casi desapareció. Reemplazada por jadeos cortos, la sangre de su labio seguía goteando, mezclándose ahora con saliva y el poco aliento que le quedaba. Sin embargo, en los ojos de la chica no había señal de rendición. Aguantaba todo el dolor, todo el miedo. Porque sabía que si se caía ahora, todo por lo que luchaba se perdería en la nada. Si tenía que salir lastimada, lo haría de pie. Los policías que miraban empezaron a entrar en pánico, pero seguían congelados. Alguno amagó un paso y retrocedió. Otro giró la cara, incapaz de ver la violencia de su propio compañero. Pero nadie actuó. La comisaría se convirtió en un cementerio de la moral donde el poder con uniforme era un arma para torturar. Rubén seguía apretando. Se le notaban las venas de la mano. Su cara era la de un monstruo sin empatía. «¿Me querés arruinar? ¿Pensás que me vas a voltear así de fácil?», gritaba mientras sacudía el cuerpo de Camila. La chica ya perdía fuerzas. Su cuello empezaba a ponerse morado. Pero seguía mirando, aunque borroso,
a la cara del tipo que la estaba matando despacio. El ambiente de la comisaría era de un silencio sepulcral, solo roto por los ruidos de ahogo de Camila y los resoplidos de furia de Rubén. Ese estrangulamiento no era solo físico, era el símbolo de cómo el poder puede silenciar a una víctima sin decir una palabra. Pero justo en medio de esa presión, la entereza de Camila brilló. No pataleaba histérica, no gritaba pidiendo piedad. Lloraba, sí, pero lloraba resistiendo. No dejó que su cuerpo colapsara. No dejó que la convirtieran en una víctima muda. Y todos en esa sala, conscientes o no, estaban viendo algo mucho más grande que un conflicto personal. Estaban viendo a una estudiante de secundaria siendo ahorcada por el Estado y manteniéndose en pie. Desde el pasillo del fondo, se escucharon pasos rápidos y firmes. Una figura joven con el uniforme impecable irrumpió en la sala con mirada fulminante. Era Julián. Tenía 27 años. Un oficial joven conocido por no andar con vueltas. Cuerpo atlético, cara afeitada con mandíbula firme, y una reputación en la fuerza que ya era conocida, disciplinado, justo, y que nunca hacía la vista gorda ante la mierda. No esperó explicaciones. Apenas vio a Rubén ahorcando a una chica de colegio, con las manos llenas de presión y la cara llena de odio, Julián actuó. Sus pasos fueron largos, rápidos, decididos. No habló, no preguntó. Solo sabía que un oficial estaba abusando de su poder y enfrente había una víctima luchando por respirar. Con un movimiento rápido, Julián agarró el brazo de Rubén y tiró con fuerza hacia atrás. La llave se soltó al instante. Camila tosió violentamente, tragando aire como alguien que acaba de salir de abajo del agua. Su cuerpo seguía parado pero flojo. Se sostuvo para no caerse. Se agarró el cuello de la camisa. Su garganta estaba roja y marcada. Rubén, perdiendo el equilibrio por el tirón repentino, intentó reaccionar. «Che, vos». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Julián le metió una piña directa a la cara. El golpe fue seco, rápido y preciso. ¡Pum! El sonido de hueso y carne rompió el silencio. La nariz de Rubén se rompió en el acto. La sangre saltó y su cuerpo gordo cayó al piso de golpe sin poder atajarse. La comisaría se volvió un caos. Varios policías se sorprendieron y se acercaron por instinto. Los que estaban parados como estatuas se dieron cuenta de que algo había cambiado. Se había cruzado una línea y Julián era el que la había marcado. Julián se paró entre Camila y Rubén, que ahora estaba tirado en el suelo con la cara ensangrentada. Julián respiraba fuerte, el pecho subía y bajaba. Sus ojos seguían clavados en el cuerpo que ya no se movía. No había dudas, no había arreglo. No le importaba que al que había bajado fuera un superior o un colega. Solo sabía una cosa, ese día alguien tenía que defender a la víctima, y si tenía que romper la jerarquía para salvar una vida, Julián iba a ser el primero en hacerlo. Giró hacia Camila. Su voz era baja pero firme. «¿Ya estás segura?» Se terminó. «Yo estoy acá», dijo cortito. Su mirada era suave pero llena de responsabilidad. Camila solo pudo asentir mientras aguantaba el llanto. Su cuerpo todavía temblaba por el ahorcamiento que casi la tumba. En medio de una sala dominada por el miedo y el silencio, Julián había roto la cadena de complicidad. No solo salvó a Camila de la violencia, también despertó a toda la sala de que la justicia no se puede callar para siempre. Ese día, por primera vez desde que Camila pisó ese lugar, alguien se paró de su lado y por un momento la seguridad volvió a sentirse real. Después del golpe, el aire en la comisaría cambió. Rubén estaba inconsciente en el piso, con la cara hecha un mapa de sangre. Mientras tanto, los otros policías seguían clavados. Algunos miraban el suelo. Otros miraban a Julián con una mezcla de admiración, miedo y vergüenza. Pero a Julián le importaban 3 carajos sus miradas. Su foco era uno solo, la chica joven de uniforme escolar que seguía parada temblando y con la cara mojada.
Caminó despacio hacia Camila. Su figura se veía sólida frente a la chica que acababa de pasar por el infierno en el lugar que debía protegerla. Sin decir mucho, Julián le tocó el hombro con suavidad, agachándose un poco para estar a su altura. Le dijo con tono tranquilo: «Escúchame bien, no estás sola. A partir de ahora me encargo yo». Camila seguía llorando. Su cuerpo no paraba de temblar y la herida del labio seguía sangrando un poco. Pero en sus ojos ahora había algo distinto. No solo dolor, sino esperanza. La esperanza de que había alguien que realmente escuchaba, que no todos los uniformes eran cómplices, que no todos los policías eran cobardes. Miró a Julián queriendo hablar, pero la voz se le atragantó. Así que solo asintió despacio tratando de acomodar la respiración que seguía agitada. Julián sabía que las palabras no alcanzan para borrar el trauma, pero ponerse del lado correcto era el principio. Se dio vuelta hacia sus compañeros y con voz potente dijo: «Yo voy a llevar este caso. Yo la voy a acompañar a asuntos internos. Y me voy a asegurar de que esto llegue a la fiscalía, no que se cajonee acá». Esa declaración fue como una cachetada para todos los que se quedaron mirando. Nadie discutió, nadie se animó a interrumpir. Porque lo que vieron hoy no fue solo una acción heroica, fue la demostración de lo que significa ser un servidor público de verdad. Julián no era el policía perfecto. Pero ese día fue el único que actuó cuando todos eligieron el silencio. Acompañó a Camila despacio hacia la salida, guiándola con una mano firme pero protectora. Caminaban lento, pero con sentido. Camila seguía llorando, la sangre todavía goteaba en la comisura de su boca. Sin embargo, había una calma en cada paso que daba junto a Julián. Pasos que la sacaban del miedo y la llevaban hacia una justicia que todavía estaba lejos, pero que ahora parecía posible. Y cuando Camila finalmente salió del edificio, la luz del sol la recibió de nuevo. La tarde seguía calurosa, el mundo afuera seguía ruidoso con los colectivos y las bocinas, pero lo que sentía ahora era diferente. Seguía herida, seguía llorando, pero ya no estaba sola. Había levantado la voz, se había mantenido de pie aunque la lastimaron, y encontró una mano que no la soltó. Detrás de la sangre y las lágrimas quedaba una cosa que ni los golpes ni la asfixia pudieron romper: la esperanza. La esperanza de que la verdad encuentre su camino. La esperanza de que, aunque tarde, la justicia